Muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a empezar el primer tema de la sexta unidad de ciudadanía, que es el Estado plurinacional en la Constitución del 2008. Entonces, por favor, ¿alguien me puede ayudar a leer esta parte de aquí sobre el proceso constitucional? ¿Alguien? Sí, dicen yo. Ya, listo, muchas gracias. El proceso de constitución de un incluyente, y no puedo ver porque está ahí una cosita más. Un incluyente. Estado ecuatoriano o en Ecuador. En Ecuador. De, desde la desintegración de la Gran Colombia, ha sido evidente que la conformación tan diversa de los grupos e individuos que constituyen las naciones sudamericanas se ha convertido en un reto a la hora de consolidar estados donde todos estos grupos pueden convivir en armonía. En el caso ecuatoriano, desde el al borde de la República existió un grave problema de regionalismo que se encargaba en la pugna de poder entre Guayaquil y Quito. La abolición de la esclavitud, el laicismo, la universalización del derecho al voto y la activa participación política, la reforma agraria y la inclusión del sector campesino en la matriz productiva del Estado, así como el respeto a las diversas cosmovisiones y tradiciones de los distintos grupos que conforman nuestro país. Han sido luchas sociales que se fueron desarrollando a lo largo de los 186 años de vida republicana y que tuvieron sus momentos de avance y retroceso, así como puntos de quiebre en los que se terminaron de consolidar estos derechos, tanto en la Constitución como en el ejercicio activo y ciudadano. Ya, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un recuento desde la desintegración de la Gran Colombia, que se produjo en el siglo XVIII, ¿listo? Y obviamente que estaba ahí considerado por intereses políticos y sociales, culturales y económicos dentro de la Gran Colombia. ¿Por qué? Porque no querían, obviamente, que pertenezca o que haya en sí un solo candidato presidencial en dicha Gran Colombia, así como fue el presidente Simón Bolívar, ¿no? Y el vicepresidente San Martín. Listo. Otra cosa bastante importante debemos entender que dentro del Estado ecuatoriano, dentro del Estado ecuatoriano, fijándose del 2008, nosotros podemos observar el buen vivir o summa causai, que aparte de eso nosotros tenemos las 13 principios fundamentales que acogen sobre todo esto, ¿verdad? Entonces, desde aquí nosotros vemos que desde lo alto del Estado ecuatoriano, desde cuando se hizo república, desde 1830, y con su primera constitución, obviamente que había problemas de regionalismo. ¿Por qué? Porque se peleaba entre el puerto principal, que es ahora del Ecuador, que es Guayaquil, y Quito, que era obviamente el departamento más grande que en ese entonces había. Entonces, entre esos obviamente quería que uno de esos sea el, en sí el dueño del territorio o que le llamasen en sí Guayaquil en sí. Se dice en la historia que Ecuador se les ocurrió tal vez a las personas, hay historia también, pero sobre todo tenía que llamarse Quito o Guayaquil, obviamente el estado ecuatoriano, el que ahora es estado ecuatoriano. Hace mucho tiempo, obviamente, que Guayaquil no pertenecía, obviamente, a Quito, era independiente. Por eso es que, obviamente, se le dice todavía, hasta ahorita se le dice a Guayaquil, Guayaquil independiente, sobre todo, ¿verdad? Y este estado, desde el siglo, ya desde los años 1800, 1900, querían ya, obviamente, destruir la esclavitud y el laicismo. Obviamente, porque dominaban la religión, sobre todo aquí.
Y las universidades, obviamente, que eran partícipes de eso porque estaban dueños, sobre todo, de la religión católica. Entonces, todo esto de aquí era conjuntamente un proceso que había desde los años 1830 hasta el año 1998, donde donde estaba en sí la penúltima constitución, y luego de 10 años más, en el 2008, comienza ya una nueva reforma sobre todo. Aquí está la nueva reforma agraria, donde había sobre todo más inclusión, más derechos para los ciudadanos, para el campesino, para el indígena, para el afro, para el mestizo, para todos. ¿Verdad? Y sobre todo aquí nos dice una cosa bastante interesante, que el respeto a las cosmovisiones andinas, sobre todo, el respeto a las tradiciones, a la medicina ancestral, a la lengua, sobre todo, que es el quichua, shuar, y diferentes tipos de culturas que tenemos aquí. Todo eso se ha ido desarrollando a lo largo de la República del Ecuador. Obviamente, hay cosas que todavía hay que... Listo, sigue, deme un momentito. Entonces, como le estaba diciendo, ¿no? Este tema es bastante llamativo, sobre todo desde la partir desde el 2008, ¿no? Que querían incluir en todos los asuntos políticos a personas afro, a personas indígenas. Obviamente estaban incluidas hace mucho tiempo, pero obviamente no tenían el mismo derecho como lo que tienen ahora, ¿verdad? Entonces, ahora obviamente tenemos los principios fundamentales de la Constitución, que es obviamente dentro de la Constitución, que es justicia, inclusión, solidaridad, igualdad y todo eso, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es un proceso sobre todo. Vamos a ver la siguiente diapositiva que nos dice la declaración del Estado plurinacional en la Constitución del 2008. Entonces vamos a ver qué nomás se nos rige aquí en la Constitución. La historia y la tradición de los pueblos y nacionalidades que han coexistido aquí dentro de los territorios, cohabitado. Estos territorios, así como los resultados del proyecto en el Censo Poblacional del 2001, donde se constató que la población ecuatoriana está conformada por una diversidad de grupos nacionales. Exactamente, Ecuador, un país pequeño con gran diversidad cultural, étnica, bueno, muchas cosas. Según el Consejo de Desarrollo de las Naciones, de las Nacionalidades y el Pueblo del Ecuador, CONDAPET, la palabra nacionalidad es entendida como el conjunto de pueblos milenarios anteriores al Estado ecuatoriano, que comparte cultura, idioma, territorio determinado de identidad histórica. En sí, dentro de la cultura, o perdón, dentro del Estado ecuatoriano sobre todo, se rigen muchas cosas, ¿verdad? Se rige en que hace mucho tiempo, obviamente, que hay o ha existido muchas culturas y el Estado está comprometido a que respeten cada una de estas culturas. Entonces, ¿qué hace el llamado al Estado? Que ninguna de estas culturas que podemos observar aquí, de distintas culturas que están aquí, no puede ser más que la otra. Entonces, es que nosotros tenemos sobre todo una cultura, digamos, Shuar, de Otavalo, los Saraguros, los Agua, bueno, distintos tipos de cultura que nosotros conocemos. Entonces, ninguno de esos está catalogado que son superiores dentro de la Constitución. Dentro de sus comunidades, obviamente que puede existir cada uno de ellos con determinada administración, pero dentro de la Constitución no hay. Entonces, en el censo que nosotros tenemos desde hace 19 años atrás, mm, obviamente nos dice que hay diferentes tipos de cultura y por haber todavía, listo, porque hay pueblos todavía que no están contactados todavía. Vamos a ver lo siguiente. Por favor, ¿alguien me puede ayudar a leer esta parte? ¿Algún estudiante? Poseen sus propios. Está ahí, no deja ver esa cosita. A ver, ahí ya trate de leer. Pues solo me sale Ahí, poseen y ahí. después social. A ver, poseen sus propias instituciones y formas organizadas de organización social, política, económica, jurídica y ejerció de autoridad. Algunas nacionalidades pueden cubrir más de un país, como es el caso de Schwarz.
Achuar, Secoyas, Sionas y Zaparos, que habitan los territorios del Ecuador y Perú. Esta característica marca la forma con el territorio nacional, pues está determinada la pertenencia al Estado ecuatoriano en orden a su división político-administrativa. Exacto. Recuerdan que nosotros estábamos viendo la cosmovisión andina, que no solo es en el Ecuador, sino por eso lo dice andinos, ¿verdad? Y es la unión de diferentes nacionalidades y también de diferentes estados. O sea, un gobierno que está desde el norte de Ecuador, que es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. También se extiende por Chile y al oeste, al noroeste, obviamente, de Argentina. Entonces, mire, aquí hay algunos tipos de culturas, mire, como los Shuarcos, lo que le estaba diciendo, los Zaparos, los Sionas, que esas son culturas obviamente andinas que también están obviamente catalogadas como amazónicas, ¿listo? Ahora, para conocer un poquito de esto del estado, de estas culturas, nosotros debemos remontarnos a tiempos muy antiguos. A todos estos tipos de cultura se les llamaba indígenas. Los indígenas también estaban en Esmeraldas, también estaban en lo que es actual Manabí, en lo que es actual Guayaquil, el Oro, en todos los lugares estaban, pero con la conquista, obviamente, o la colonización, comenzaron ellos a expandirse o a dejar sobre todo este tipo de territorios. Pero obviamente hay físicamente la cultura Wa, la cultura de Esmeraldas, del Carchi, obviamente tienen todavía este tipo de, físicamente, como ustedes pueden ver, los pueblos indígenas. Ahora, ¿se acuerdan cuando les estaba diciendo que estas instituciones o comunidades se desenvuelven en su propia organización social dentro de sus comunidades, política, económica, jurídica y ejercicio de la autoridad? Ahora, obviamente, en el Estado ecuatoriano o de la Constitución, es obviamente que ninguna de estas comunidades es mejor que otra. ¿Listo? Bueno, aquí nos dice que en el artículo 1 de la Carta Magna del Ecuador del 2008 define que el Estado ecuatoriano entre sus características como un Estado plurinacional. Esta es una de las descripciones que se convierte en un deber y un objetivo prioritario del Estado. A lo largo de la Carta Magna se ha marcado una serie de derechos y responsabilidades que tienen el Estado y los ciudadanos para asegurar que respete la plurinacionalidad y que la convivencia sea enmarque dentro del buen vivir. Entonces, dentro de las características en global del artículo 1 de la Carta Magna, Estado plurinacional, que obviamente se enmarca al buen vivir y a la convivencia armónica. En el artículo 2 dice que reconoce que este Estado o este tipo de plurinacionalidad deriva de una diversidad de idiomas. ¿Listo? 14 idiomas nosotros tenemos dentro del Estado ecuatoriano, aborígenes, ¿no? O autóctonos, cuyo uso queda respetado dentro de los límites de cada nación y de las relaciones interculturales. En el artículo 6 resalta el hecho que ser ecuatoriano no es un limitante para continuar perteneciendo a una nacionalidad interna. Comunicación, acceso a la salud, educación, vivienda, trabajos seguros y demás aspectos de convivencia diaria quedan enmarcadas según la Constitución en este respeto a la diversidad cultural y nacional. Entonces, obviamente hace mucho tiempo nosotros conocemos que las antiguas comunidades estaban catalogadas o estaban jerarquizadas o tenían su orden jerárquico o jurídico, social y cultural, económico, ¿verdad? A la llegada de un Estado, obviamente que enmarca nacionalidad, significa que todos pertenecen al Estado ecuatoriano, por eso son ecuatorianos. Y por último, nosotros tenemos descentralización y reconocimiento a los grupos de comunidad, nacionalidades e indígenas. Por favor, ayúdenme a leer esta parte. Una de las novedades que presenta la Carta Magna del 2008 y apuntan en claro sentido a defender el Estado plurinacional
en el reconocimiento de derechos especiales para estos grupos, comunidades y nacionalidades indígenas que cohabitan. El proceso de debate en la Asamblea Constituyente, previo al reconocimiento del Ecuador como un Estado plurinacional, acató protestas presentadas por organizaciones de campesinos, afroecuatorianos, federaciones que agrupaban a las comunidades de montubios, etc. Este proceso fue conflicto, pero finalmente la Asamblea Constituyente terminó reconociendo el carácter intelectual y plurinacional del Estado. Ya, Ya. excelente. Dentro de la Constitución de la República se marcaba los derechos del trabajador también. Por eso querían los trabajadores, sobre todo los montubios, los afro, querían que también se les reconozca como parte del Estado plurinacional e intercultural. Entonces, obviamente, en el Estado todas las culturas, absolutamente todas, las que hay y las que vengan, obviamente, se enmarcan a esta armonía o convivencia armónica dentro de un país, que es el Ecuador. Eso, estudiantes, sobre este tema.